buenas tardes, saludos a los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Desde aquí abrimos nuevamente una ventana hacia todos ustedes, un nuevo encuentro digital en el que queremos ser de alguna manera didácticos en esta tarde para hablarles de un asunto que seguro les va a interesar muchísimo. Hoy nos acompaña aquí don Ernesto García Sánchez, que es un trabajador de toda la vida dedicado a la pedagogía y a la enseñanza durante muchísimos años y cuyo periplo personal y sobre todo cuyo interés le ha llevado a indagar, a investigar y a titularse, también lo vamos a ver, pues en algo que a todos nos atañe y que ha de preocuparnos. Vamos a hablar del maltrato a las personas mayores y aquí tengo precisamente la última obra que ha dado a luz, por decirle así, don Ernesto, y que es fruto también pues, de un trabajo de investigación que viene de muchos años atrás y que ha tenido como previa a esta obra pues otras muchas novelas, otras muchas titulaciones que ha ido publicando siempre bajo este eje común del maltrato a los mayores en diferentes ámbitos. Este concretamente nos va a hablar del ámbito institucional y comunitario, pero también se ha referido a otro tipo de circunstancias que afectan para mal a nuestros mayores y que se dan en otros círculos, como pueda ser el familiar. De modo que de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a conocer más de la mano de don Ernesto, que está aquí junto a nosotros y a quien, como no, pues le doy las gracias en primer lugar por acompañarnos. ¿Qué tal está, don Ernesto? Pues muy bien, muchas gracias. Le veo aquí con una buena preparación de todo lo que ha creado, ¿no?, a lo largo de muchos años. Como no sabía realmente en qué iba a concretarse esta entrevista, pues yo me he traído... Sus hijos, ¿no? Bueno, sus hijos en papel. Lo que le llamo así un poco de broma, mis obras completas sobre esta cuestión. Todas más o menos referidas al maltrato de las personas mayores en ámbitos diferentes. Por ejemplo, el maltrato a las personas mayores en el ámbito familiar, que lo tiene ahí, también la dependencia y los mayores, y finalmente el maltrato a las personas mayores en ese ámbito institucional y comunitario. ¿Qué le llevó a usted en un momento determinado de su vida a querer profundizar en un ámbito tan complejo y tan poco conocido además como es este del maltrato a nuestros mayores, don Ernesto? Bueno, pues yo puedo decirle que en realidad esto no es algo vocacional. Puede que le desconcierte la respuesta, pero es así. En ningún caso. Cuando yo estaba haciendo los cursos de criminología del doctorado en Castilla-La Mancha, al terminar los cursos se pide al estudiante que haga un trabajo para lo que llaman el DEA, Diploma de Estudios Avanzados. Y bueno, pues el que está estudiando esa materia pues elige un tema relacionado con la criminología. Como yo mi vida había sido estrictamente del ámbito de la docencia, pues yo no tenía demasiada relación con las prisiones o con la droga o con aspectos que otros compañeros elegían. Sí. Entonces yo más bien prefería estudiar algo relacionado con el ámbito de la familia, cuestiones criminológica, pero dentro de los niños, de los mayores, de los adolescentes. Al hablar con el tribunal para concretar el tema, el tribunal lo constituían tres señoras, y ellas son las que me sugirieron, me dicen, los jóvenes los trata la pedagogía, está más o menos gente interesada en ese asunto, la pareja empezaba a ponerse muy de moda y todo el mundo está con el ámbito doméstico. Y la otra, dijéramos, la otra pata de la mesa de la familia son las personas mayores. Dice, esto no hay nadie que le haga caso. Como tú ya vas en esa línea, pues igual no estaba mal. Con esa sola sugerencia ya no me atreví yo a decir que no y tal, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. De cualquier cosa tenía que empezar de cero. Ese es el inicio, en realidad, Bueno, un poco por casualidad, ¿no? Fue un poco por casualidad. No fue por vocación, como decía. Exacto. Pero a mí no se me había ocurrido a largo plazo, voy a ver si estudio yo a lo menos, no. Más bien fue una sorpresa. Exactamente. ¿Y qué impresión se llevó cuando tuvo ya ocasión de profundizar en los datos, de investigar y de ir pues sacando un poco a la luz esas situaciones que hasta ahora, como bien le decía esa señora del tribunal, no se le hacían caso? Ya. ¿Con qué se encontró usted? Lo primero que se hace, en mi caso, ¿no?, pues fue estudio general sobre la violencia, sin dirigirse a los mayores. Bueno, eso es una cuestión de criminología que es muy agradable conocer, estudiar y para cualquier ámbito, ¿no? El hecho de que la persona sea violenta, el ser humano, en fin, pues todo eso a nivel general. Y luego, para referirse a las personas mayores, más que nada lo que se hizo fue preparar cuestionarios que iban a aplicarse luego en los determinados ámbitos.
Como el más próximo que teníamos era el ámbito familiar, pues empezamos con nuestros cuestionarios para personas. Se les aplicaba a quienes están en familia, ya lo dice la denominación, en su casa, van a dormir a su casa, aunque vayan de día a un centro de mayores, juegan la partida o se van de excursión, pero por la noche a su casa. Ese es el ámbito familiar y en ese empezamos. Pasamos cuestionarios a personas de distintos centros de día de Albacete y bueno, pues luego se evaluó y se sacaron pues unas determinadas conclusiones que en líneas generales... ¿En ese primer ámbito? Sí. ¿Cuáles fueron esos resultados del trabajo que usted hizo? Bueno, esas conclusiones. Le iba a decir que en realidad las conclusiones son bastante semejantes. Quiere decirse, nosotros aquí estudiamos una serie de tipología de maltrato que más o menos en sus aspectos esenciales es muy parecida. El maltrato físico, el psicológico, el económico, ¿no? Todo este tipo de modalidades que yo tengo recogidas hasta 12 o 14, más o menos se dan en un ámbito y en el otro. ¿Qué ocurre? Pues que en el ámbito institucional, que es el que vimos después, pues hay determinadas singularidades que derivan del propio funcionamiento de la institución. Relación con compañeros, relación con directivos, conformidad con el régimen de visitas, horarios, este tipo de cuestiones que tienen que ver ya con la institución y bueno, pueden derivar de ahí. Pero la esencia del maltrato viene a ser muy semejante. No obstante, en el ámbito familiar podríamos un poco incidir, y yo lo hago constar en mi último trabajo, y no en el primero, porque yo realmente lo he descubierto después. Modalidades más modernas de maltrato de cuando yo empecé con esto. Vamos, que ha evolucionado. No lo sé si se ha evolucionado o se han elevado a la doctrina. Por ejemplo, algunas que a mí me llaman mucho la atención, que la cito aquí, y en algún caso, pues no sé, me han interrogado sobre ella, a mí me llama la atención, que es ese que le llaman el síndrome de la abuela esclava. No sé si lo habrá... Lo he ojeado en el visto, libro, ¿no? sí, pero explíquenoslo. Es un profesor de Granada, Garijo se llama, que lo ha tipificado esto. Y habla pues, de una modalidad de maltrato que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad actual. La mujer ha irrumpido en el ámbito del trabajo, la mujer que está criando hijos, pues trabaja, y los hijos pequeños pues están en la casa. Y el dinero hace falta, y la crisis apremia, y hay que... Y entonces resulta que como la madre, la abuela, ahora ya no es tan abuela como era hace unos años, sino que son más jóvenes. Es una abuela que todavía está en rendimiento de poder trabajar, pues es la que empieza a hacerse cargo pues, de criar la familia, de planchar la ropa, de tener la comida, en fin. Y empieza a asumir una serie de responsabilidades que serían de los hijos, de la hija sobre todo, porque es la que antes lo llevaba. Y bueno, pues este profesor llega a poner como grave esa modalidad de maltrato en el sentido de que, por una parte, la abuela esclava que él llama, desempeña esa actividad de una manera muy grata, porque ella se siente más o menos realizada en lo que está haciendo. Se dice abuela, pero también abuelo, ¿eh? Porque yo también tengo algunos nietos que le hago algo parecido. Pero lo cierto es que cuando esa abuela llega a esclavizarse de tal modo que asume ya toda la responsabilidad, lo que se hace es prescindir absolutamente de su propio proyecto de vida y de su posible viaje o concurrencia a centros, ¿no? Esa modalidad, por ejemplo, es más bien de ámbito familiar que de ámbito institucional. Y sin embargo, pues cuando empezamos con esto en el año 2006, este profesor Garijo ni siquiera lo había publicado aquello. Ya le digo, las otras modalidades de maltrato últimamente parece que se ha incrementado las cuestiones de carácter económico. Los nietos, con la crisis, el pedirle dinero a la persona mayor, en fin. No sé, yo me pedía en general, ¿no? Hay una modalidad de maltrato que a mí me parece muy hiriente, que es la que los ingleses le llaman el edadismo. Discriminación de las personas mayores por el hecho solo de ser. Eso en el ámbito comunitario es casi la orden del día en muchos casos, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que en cualquier ámbito. La persona mayor carece de relevancia, su opinión
no cuenta demasiado en cualquiera de los ámbitos. Y bueno, pero claro, la verdad es complejo, imagino, transformar, por ejemplo, a nivel comunitario, que quizás sea el más amplio de todos esos ámbitos que usted ha estudiado, este tipo de forma de actuar o de pensamiento que directamente excluye a las personas mayores tan solo por el hecho de serlo, cuando ni siquiera en el ámbito más elemental y seguramente que todos podríamos presumir más cómodo, como es el familiar, pues no existe tampoco ese pensamiento. Cuando ya en la familia no se cuenta con la opinión de la persona mayor, ¿cómo vamos a pretender ese cambio de mentalidad a nivel general, a nivel social, que vaya por esa misma línea? Entonces, ¿cómo deberíamos ir trabajando? Imagino que es una cuestión casi de educación, ya desde el propio núcleo familiar, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo veo el núcleo familiar importante, pero a mí me parece que es la sociedad en su conjunto la que creo que tendría que activar la concepción de relevancia, ¿no?, para la persona mayor. Nosotros sabemos que el Senado romano y los griegos de la antigüedad, a la persona mayor se le concedía una enorme importancia, su opinión, los sabios. Sin embargo, eso actualmente pues es muy escasa, esa relevancia. Uh-huh. En la segunda parte de mi tesis, no sé si le he concretado que este último trabajo es el que ha justificado la tesis que la presenté en enero en la universidad de aquí. La última parte de este trabajo habla de el maltrato en el ámbito institucional y comunitario. Y un poco va por ahí la cuestión. Institucional y comunitario, queremos decir que es un tipo de maltrato derivado de la acción de la sociedad sobre la persona mayor. Por ejemplo, cuestiones de accesibilidad y cuestiones de participación, que es a lo que nos referíamos antes. Claro, los estados no hacen, creo yo, demasiado caso de esa cuestión, pero sin embargo sí que han suscrito determinados convenios con la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, que prevé que la accesibilidad sea universal, por ejemplo, tanto en barandas o escalinatas o rampas o ascensores, uh-huh, como la accesibilidad, por ejemplo, a la web, o como la movilidad para personas con problemas de dependencia, ¿no? Entonces, claro, la Organización Mundial de la Salud eso lo considera como un derecho esencial de la persona. Y los estados, pues bueno, yo pienso que en unas ocasiones le hacen más o menos caso. Alguna vez he comentado que Albacete, en cuestiones de accesibilidad... Ahí le iba a preguntar yo, porque me imagino que será muy importante aquí la implicación a nivel municipal, ¿no? Exacto. De los en este caso que estamos hablando, los movimientos, claro, asociativos de una ciudad. Exacto. Y no sé qué respuesta ha encontrado en el caso de Albacete. Pues le quería decir que, y esto no lo he dicho yo solo, lo he visto en alguna documentación, por una serie de circunstancias, Albacete es una ciudad muy accesible. No sé si en algún momento tuvo un reconocimiento incluso oficial. Yo he visitado ciudades de Castilla-La Mancha y de otros lugares que, por ejemplo, las aceras, las esquinas, uh-huh, de las aceras que hacen los aceros, rebajes. Pues esos rebajes hay sitios que actualmente no están. Aquí en Albacete es difícil encontrar eso, para silla de ruedas, para dependientes, etcétera, ¿no? Bueno, pues pienso que hay grandes diferencias y creo que tiene mucho que ver la implicación municipal. Estamos hablando de la accesibilidad. Y no digamos nada de la participación. Uh-huh. Por lo que les decía al principio, no sé si fuera de cámara, que las personas mayores de 65 años suponemos más del 22% de los censos electorales. También la Organización Mundial de la Salud recomienda que los estados fomenten la participación de los mayores, no solo porque algo tienen que decir por su experiencia o su información sobre la vida, sino por la propia realización y derecho de ellos, ¿no? Y sin embargo, pues apreciamos que en cualquier sitio pues no está muy presente la opinión del mayor. ¿Qué trabajo en favor de esto que usted analiza en estos libros realizan, por ejemplo, de manera también muy altruista, organizaciones como pueda ser la Unión Democrática de Pensionistas o otros colectivos similares como APACO, en este caso con las mujeres, los Llanos? ¿Qué supone que esas asociaciones de alguna manera estén presentes con el fin de intentar
concienciar un poco al resto de que esos mayores están ahí, que son, como usted bien indica, casi una cuarta parte de la población. Sí. A mí me parece fundamental. Y de hecho, cuando se le interroga a algunas personas mayores en nuestros cuestionarios quién creen que están más preocupados por la participación de ellos, siempre citan más bien este tipo de asociaciones de carácter más bien de ONG y tal, que los propios poderes públicos. O sea que aquí no hay sesgo de ningún tipo para favorecer a nadie, pero yo considero que los poderes públicos tienen otro tipo de cosas, dijéramos, más normativizada y tal, ¿no? Y entonces, sí, que los mayores sienten más cerca de sí eso es. Ese tipo de colectivos. Tienen más cerca, pues eso, organizaciones de este tipo, de voluntariado, de tal. ¿Cuál es la mayor carencia que usted ha podido palpar que tienen nuestros mayores a través de esos cuestionarios o de esos sondeos que ha podido hacer en estos años? Pues vamos a ver, carencia, yo creo que lo que más se echa de menos es la compañía, si algo se queja a la gente, más bien es de la soledad. De todos modos, por lo que le comentaba de un artículo de esta revista, yo hice un estudio sobre la felicidad de los mayores, con motivo del año nuevo y decir feliz año y tal. Me puse a plantear eso y a buscar algunos datos, y me resulta un poco curioso este asunto de la felicidad de los mayores. Yo concluyo que las personas mayores somos felices. A lo mejor puede parecer una paradoja. Porque lo han pasado tan mal quizá antes, ¿no? El Defensor del Pueblo de Navarra, en el año 2005, emitió un informe que para mí es curiosísimo, y lo cito en uno de estos artículos. Dice que las personas que han vivido su juventud entre guerras, privaciones, dificultades de todo tipo, afrontan la vejez de una manera más solvente. Como yo soy de esa generación, yo soy testigo de eso y estoy totalmente convencido de la cuestión. Pero aparte, en el cuestionario que pasamos, que me parece que viene ahí al final, se le entregaba a las personas a las que se consultaban una cartulina con una serie de siluetas, de caras de una persona que aquí aparecía muy triste y menos triste y tal y cual, y muy alegre. Y entonces lo que se le pedía es que se identificara con cuál era el lugar que él tenía, se veía, ¿no? Pues la mayoría, hasta un 70%, estaban entre lo normal y encontrarse bien. Esa es mi opinión. Bueno, y mi opinión la contrasto pues porque con la gente que uno vive, y además lo veo por la lógica. Nosotros, lo que dice el Defensor del Pueblo de Navarra, somos ya fruto de la posguerra, los años 50, 60, a veces de broma se dice, pero es la realidad. No había televisión y luego estaba en blanco y negro, no había calefacción y tenía la bolsa de agua caliente para tal, no había frigorífico y había que ir a la fuente, en fin. Y todo eso el mayor lo asumía con toda naturalidad porque era la vida. Hoy todo eso son exigencias que cualquiera se las plantea y cuya carencia pues supone frustración. Yo lo digo porque la gente joven que uno conoce, cualquier cosilla de eso es una privación que le genera un desasosiego. Bueno, en ese sentido yo creo que la persona mayor pues no tiene mayor problema. Antes ha comentado también, antes de empezar a hablar, y cuando apuntaba a cómo usted fue a acabar con este asunto entre las manos en ese tribunal en el que planteaba que quería estudiar para su tesis, el tema me parece crucial de la desinformación que hay en los medios de comunicación sobre un problema, una realidad como estas que usted ha reflejado en estos libros. ¿Por qué ese silencio muchas veces en torno a una realidad que está ahí y que muchas veces se habla del maltrato a nuestros mayores en la sociedad que todos vivimos? A mí eso me parece una barbaridad, si le digo la verdad. Me parece un disparate que así sea, pero es que se constata. ¿Pero qué cree que hay detrás de ese silencio? Yo no creo que hay nada más que bueno, pues desinterés. Yo no creo que haya nada, animosidad en contra de los mayores, ni mucho menos. Lo que pasa es que, como decíamos antes, el edadismo, esa forma de discriminar, el abuelo le da igual y él no exige. Y
Yo pienso que es eso más que nada lo que ocurre. Entonces los medios de comunicación lo que quieren es vender, lo que quieren es producir noticias que sean impactantes y bueno, pues les interesa programas de estos que ve uno que con noticiarios absurdos o vamos, absurdos a mi opinión, de cosas que no tienen demasiado interés público, se pasan una tarde y otra tarde y otra tarde. O, por ejemplo, ¿qué diré yo? Cuando se magnifica, habrá gente que le guste mucho el deporte, y a mí también, pero si coge uno la radio un domingo, por donde va uno deporte y deporte y deporte, cualquier cosa que los medios de comunicación se plantean que hay que elevarla, pues, pero claro, yo pienso que hay detrás un interés económico, no cabe duda. Con cuestiones de los deportes y tal, pues los fichajes, las entradas, en fin. Pero esto no da dinero, esto es el mayor. Y entonces yo creo que más que nada el poco interés... Pero quizá tiene una doble lectura negativa en este caso, o así la veo yo, y es que puede que nos estemos lanzando piedras contra nuestro propio tejado, porque si nada ocurre, Dios mediante, como se suele decir, todos vamos a acabar siendo mayores algún día. Entonces, crear esa especie de limbo o de invisibilidad, ¿hasta qué punto puede contribuir a hacer una sociedad mejor de cara a futuro? Sí que quiero que nos deje esos 2 o 3 consejos que a usted le parecerían esenciales para empezar a cambiar estas dinámicas, y sobre todo en un país como el nuestro, en el que los estudios están ahí, las previsiones nos dicen que vamos hacia una población cada vez más envejecida, con menos natalidad y pues a una situación complicada en ese sentido. ¿Qué principios habría que empezar ya a asentar en condiciones bueno, yo para llegar lo mejor posible? Si tuviera la solución en mi mano, yo desde luego trataría de fomentar una solución. Yo creo, no sé, mentalizar en el sentido de dar relevancia a la persona mayor en todos los sentidos. Respetar quizá también, ¿no? Por supuesto, respetar. Económicamente tiene su importancia que el mayor, aunque hoy día está defendiendo muchas lagunas económicas con la crisis y tal, pero la persona mayor debe tener su autonomía y no depender porque muchas situaciones de maltrato con problemas económicos se agravan una barbaridad. Pero, ¿qué le parece a usted que como sociedad parezcamos solo preocuparnos por esa parte de los mayores, cuando se nos dice, por ejemplo, a todas horas que se acaba la hucha de las pensiones y que quizá las pensiones del futuro vayan a estar en peligro? Parece que es el único momento en el que el resto de la sociedad nos planteamos el problema que hay con respecto a esta cuestión. ¿Qué me parece? Pues me parece un crimen y una cara dura de quien lo diga, y que me perdonen. Yo cuando hablan de la hucha de las pensiones, me parece que eso... Oí a algún político decir que eso no se dice. Cuando yo era joven hablaban eso no se dice. No se dice ni de broma, porque eso no tiene... Vamos, en mi opinión, eso tiene que ser un gasto del número 1 del presupuesto. ¿Cómo vamos a considerar que se puede acabar la hucha de las pensiones? Yo en eso sí que me rebelo totalmente, me parece una locura. Yo creo que la persona mayor, como mínimo, ya que tenemos este sistema en el que no es que está lo que yo puse, sino lo que... Bueno, pero que se asegure, eso a mí me parece esencial. Yo cada vez que escucho en los presupuestos de un país o de una comunidad autónoma que van a hacer residencias de mayores y tal, a mí me satisface. Yo soy muy partidario de la residencia. Uh-huh. Aunque considero que posiblemente tenga más popularidad la familia, el mayor quedarse en su familia con su hija y tal. Yo creo que el futuro pues tiene que ir por residencias. En países nórdicos están en este sentido como en otros más avanzados. ¿Qué ventajas ve usted ahí en ese modelo? Vamos a ver, yo considero que la persona mayor hay que respetarle su autonomía mientras pueda ser. Este tipo de residencias que me iba a referir, nórdicas, que hacen como si fueran pequeños apartamentos individuales en los que está una pareja o una persona sola y luego servicios comunes y tal, pero que se mantiene la autonomía de la persona mayor todo el tiempo que pueda ser, con servicios comunes que se prestan. Yo creo que eso, en mi opinión, es una buena solución. Y yo las que conozco, las residencias que conozco de aquí, por ejemplo, en Albacete, eso que le decía de la felicidad, pues en las residencias están también en el 70% felices. Hace poco visitaba a un señor aquí, uh-huh, que era el señor que en mi pueblo cogía la basura al principio del servicio. Y lo veo, cómo lleva la vida, estupenda, estoy como nunca, me levanto y me lo dan todo hecho.
Es decir, que no sé, me parece que si la residencia tiene una prestación adecuada, pues el mayor se funciona bien. Yo he tenido familia incluso... ¿Y por qué, sin embargo, hace no mucho tiempo venía aquí la consejera de Bienestar Social y nos apuntaba que ahora mismo los mayores hoy día, cuando se les pregunta, casi todos coinciden en decir que se quieren si su tienen familia. que elegir, quieren quedarse en su hogar el máximo tiempo posible? Su hogar, yo le he dicho que esas residencias que digo son apartamentos individuales, que viene a ser su hogar. Y efectivamente yo creo que en el hogar, sin tener que convivir necesariamente todo el día con la gente, se está mejor. Yo me refiero a la prestación de servicios. Y por otra parte al aislamiento ese maltrato del que no hablamos nunca, que es ese callado, ese silencioso al que yo le tengo miedo, de en algunos ámbitos no descubiertos. Se habla en algún momento doctrinal de que hay un tipo de maltrato que no aflora, de eso de que no es pegarle una paliza al mayor, pero sí es dejarlo anulado de su personalidad, el abuelo, si acaso recriminar. Yo eso lo veo trágico. Renegarle, no tratarlo con cariño, ignorarlo. Bueno, pues eso tiene mucho de ámbito familiar también. Por eso digo que a veces, cuando en la institución hay supervisión, hay compañeros, es difícil algunas modalidades de maltrato de esas. Y luego hay muy buenos servicios. Yo he conocido a algún enfermo que dice, pues si van 6 veces a verme en la residencia, a tomarme la temperatura, a tal y cual. En fin, yo ya digo, soy favorable a ellas, igual no soy imparcial. Vamos, que a usted no es el que le crearía un trauma, llegado el momento, tener que... Quiero que esté en condiciones, que esté aseada, que haya orden, pero no soy de los que me daría muchísimo miedo ir. Desde luego, mientras pudiera, estaría en mi casa. Pero sin que me renegaran las nueras ni los... Don Ernesto, como gran conclusión, después de haber indagado tanto sobre el asunto que se encontró casi por casualidad entre las manos, ¿se arrepiente de lo que ha descubierto? ¿Hubiese elegido otra cosa? ¿O quiere seguir aún conociendo y aflorando más situaciones en torno a Pues esto? me gusta que esa pregunta, porque a lo mejor no me la he planteado. Mire, yo la criminología, que también entré por casualidad, pues yo me jubilaba y por hacer algo, trabajaba en el Albacid y criminología estaba en humanidades, estaba cerca y por hacer algo, entré por casualidad y es de las disciplinas que más me han impactado, incluso, no sé, creo que modifica la conducta de esa materia, ¿no? Y esto me pasa algo parecido. Yo lo tomé con poco interés, reconozco que no concita demasiado entusiasmo el tema, pero a mí me parece interesante y me parece, pues bueno, pues que se le debe prestar atención, ¿no? Es un tema que yo creo que de verdad esconde una tragedia, por la numerosidad y por la crueldad que muchas veces supone. Pues ojalá todo este arduo trabajo, porque vemos que hay mucho material y mucho esfuerzo tras estos libros que nos ha traído, este es el último, pues sirva para empezar a cambiar las cosas, pues y para ir cambiando un poco la mentalidad hacia esa sociedad respetuosa, sobre todo con nuestros mayores. Pues me parece que ustedes hacen lo que está a su alcance también, con esta divulgación. Es lo mínimo que podríamos hacer. Vale. Muchísimas gracias, don Ernesto, y seguiremos su pista de sus trabajos, vale, para seguir conversando. Un placer y, pues nada, y muchas enhorabuena gracias, por el trabajo. Aquí Ernesto García, que nos ha acompañado para hablarnos del que ha sido pues su eje de investigación en los últimos años y que ha originado diversas obras. Esta que tengo en mis manos es la última, concretamente el maltrato a las personas mayores en el ámbito institucional y comunitario. Antes ha abordado otros como el familiar, pero en definitiva, como él acaba de explicar ahora mismo, ha tratado de hacer aflorar lo que sin duda es una tragedia en la que en nuestras manos está poner punto y final. Si les ha parecido interesante, pues les invito a escucharle las veces que deseen y sobre todo pues a indagar, a investigar en este tipo de obras que pueden encontrar pues sin ningún tipo de problema. Ya lo saben, lo pueden hacer a través de www.lacerca.com. Cuídense mucho, hasta luego.